Este es nuestro proyecto de Naciones Unidas. Nosotros somos del grupo 202610 1A 63. Como tal, es parte de la materia de saber hacer de la profesora Marta Juliet Santana Ferrer. Nosotros escogimos como tal la solución al hambre mundial y nuestro grupo está compuesto por Ingrid Velázquez, Sofía Martínez, Alison Gómez, Alison Usuga y yo, Brian Ricardo Ramos. Como tal, lo primero que vamos a ver es el planteamiento del problema. Por segundo ítem vamos a ver como tal lo que es la ponencia del país Colombia. En el 3 vamos a ver la ponencia del país de Venezuela. Como número 4 vamos a ver la ponencia del país de Haití. 5 va a ser la ponencia del país del Yemen. 6 va a ser la ponencia del país de Madagascar. Vamos a ver luego una solución a la problemática y por último unas conclusiones. Bueno, les voy a dar como tal un contexto de cómo está el hambre en el mundo en cifras, de cuál es la problemática a la cual nosotros nos enfrentamos en números. Como tal, más o menos, ¿sí? En promedio y basándonos en cifras desde el 2023, 733 millones de personas sufren hambre en el mundo. Eso más o menos en promedio sería 1 de cada 11 personas. 823 millones de personas no tienen acceso a suficientes alimentos nutritivos. El hambre y la malnutrición frenan el desarrollo económico. Y más o menos 148 millones de niños menores de 5 años tienen retraso en su crecimiento debido a la malnutrición. El desperdicio de estos alimentos, aunque no nos demos cuenta, afecta al calentamiento global, genera calentamiento global dentro de nuestro planeta y todo este tipo de situaciones generan inestabilidad social, conflictos, migración, guerra. 1.300 millones de toneladas es lo que se desperdicia de alimento en el mundo, más o menos 30% de todo lo que se produce dentro del planeta. Hay 80% de personas en pobreza extrema, 45% son niños y niñas, y más o menos 2/3 de esa población, mujeres y niñas, son personas que pasan hambre en el mundo entero. Hay comunidades vulnerables, hay desigualdad. Como tal, todo esto se ve también a la falta de distribución de alimento, de logística. Aunque hay sobreproducción, hay también desperdicio por parte de las empresas y de los mismos consumidores, de parte de nosotros. Entonces, pues conforme digamos a este panorama, pues nos enfrentamos a todo tipo de situaciones que tienen un núcleo principal, que es el hambre. Entonces, conforme a todo este panorama, a todas estas cifras, pues decidimos crear una solución. Pero para eso pues tenemos que ver, digamos, cada una de las ponencias que tienen algunos de los países que más tienen hambre en el mundo. Vamos a verlas. Bueno, yo como tal soy el ponente del país de Colombia. Como tal, dentro de lo más importante y a rescatar dentro de cifras, es que debemos entender que en Colombia se están perdiendo 9.7 millones de toneladas de alimento anuales. Este alimento podría alimentar a más de 7 millones de personas al año. Si nos podemos mirar, más o menos el 48% de ese alimento es el que se desperdicia, se pierde en la producción agropecuaria. Eso quiere decir que como tal, cuando se produce el alimento, ya sea porque no es comprado o porque de alguna forma no hay un medio eficaz para llevar ese alimento que no está siendo comprado a personas que lo necesiten, se está pudriendo. Más o menos 20% se pierde en lo que lo transporta, en lo que lo distribuye.
15% se pierde en la transformación y procesamiento de ese alimento. Cuando se cogen todas esas materias primas y se transforma en otros productos, en ese proceso se está perdiendo alimento. 10% en el comercio y en los supermercados. No todo se vende, pero sí mucho se pudre. Y 7% en los consumos de los hogares y restaurantes, porque aunque no nos demos cuenta, mucha gente a veces pide un plato muy caro para simplemente dejarlo en la mesa. ¿Cómo se podría cambiar esto? Si se mejorara de alguna forma y se pudiera generar conciencia en cada uno de nosotros para que lleváramos todo ese alimento que se desperdicia a las personas que lo necesitan, seguramente lo más primordial sería que se reduciría la inseguridad alimentaria. Pero además de eso, se aprovecharían mejor los recursos y aunque no nos estemos dando cuenta, eso afectaría al medio ambiente. Eso fortalecería nuestra economía y además promovería la solidaridad y la justicia social. No nos damos cuenta, pero todo eso afecta ya sea social, económica y ambiental, como se los venía diciendo. Y sería tan fácil si comenzáramos a ver cómo podemos a través de bancos de alimentos aprovecharlo, recogerlo, clasificarlo, almacenarlo y luego distribuirlo y llevarlo a los que se necesitan. Actualmente hay bancos de alimentos dentro del país, como por ejemplo hay algo que se llama mercados campesinos y que es liderado a través del éxito. Pero falta eficacia, falta unir a más gente, falta que muchas empresas estén unificadas, falta apoyo por parte de las Naciones Unidas, falta que nos unamos, no solo nosotros dentro del país, sino con las demás naciones. Y seguramente todos esos esfuerzos llevarían a que no solo en Colombia, sino que en todos los países hubiera menos hambre. Esa es la palabra por parte de Colombia. Hola, mi nombre es Sofía Martínez y voy a ser la ponente del país de Venezuela. La pobreza en Venezuela es el resultado de una crisis multidimensional que afecta la vida de millones. Comprenderla es el primer paso para superarla. ¿Cuál es la situación de la pobreza? En el 2023, la pobreza afecta a la gran mayoría de los venezolanos. Estamos hablando del 86% de la población vive en pobreza. La pobreza extrema alcanza el 71% de la población. Eso significa que más de 20 millones de personas no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, educación y transporte. ¿Cuáles son las principales causas? La recesión económica prolongada, la caída del PIB del más del 60% desde el 2013, con fuerte contracción en el 2023, de menos 5,5%. Inflación elevada. Inflación estimada en 193% para el 2024. Lo que reduce el poder adquisitivo de los hogares, desempleo y empleo informal. La tasa de desempleo alcanza el 8,7% y más del 50% de los trabajadores están en la informalidad. Altos costos de alimentos y servicios. El aumento constante de precios dificulta el acceso a bienes esenciales, servicios públicos deficientes. El déficit en salud, educación, agua, electricidad, transporte impactan directamente la calidad de vida. ¿Cómo afecta la pobreza a la población? Inseguridad alimenticia. Se dice que 9 de cada 10
9 de cada 10 hogares tienen dificultad para alimentarse adecuadamente. Esto representa el 90% de la población. Educación interrumpida. Aquí dice que 2 de cada 3 niños y jóvenes están fuera del sistema escolar. Es el 65% de ellos. Salud en riesgo. Hospitales sin insumos y medicamentos, aumento de enfermedades prevenibles, cerca del 80%. Viviendas y servicios básicos. Más del 60% de los hogares viven en viviendas inadecuadas o con servicios deficientes. Eso representa el más del 60% de la población. Distribución de la pobreza por ingresos en el 2023. Aquí podemos ver que la pobreza extrema cubre el 55% de la población. Los ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica de alimentos. En la pobreza moderada, los ingresos insuficientes para la canasta básica total son de 31%. Y las personas que se consideran no pobres abarcan el 14% de la población. ¿Qué se está haciendo para combatir la pobreza? Ayudas humanitarias. Asistencia en alimentos, medicina, servicios básicos a través de organizaciones internacionales y ONGs. Programas sociales como el CLAD y bonos sociales que brindan apoyos económicos y alimentarios. Educación y capacitación. Iniciativas para mantener a los niños en la escuela y formar jóvenes para el empleo. Apoyo al emprendimiento. Proyectos para fortalecer pequeños negocios y generar fuentes de ingresos sostenibles. Cooperación internacional. Alianzas con países y organizaciones para promover el desarrollo humano y recuperación económica. ¿Qué podemos hacer? Soluciones para el futuro. Fortalecer instituciones democráticas y políticas efectivas que generen confianza y estabilidad. Reactivar la economía con inversión nacional y extranjera que genere empleo digno y sostenible. Impulsar la producción nacional y la agricultura sostenible para garantizar alimentos accesibles y mejorar el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, salud y transporte. Garantizar educación de calidad e inclusiva para romper el ciclo de la pobreza. Promover la cooperación internacional y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles. Con soluciones y esperanza podemos cambiar esta realidad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alison Gómez, voy a hablar acerca de la pobreza en Haití. Bueno, Haití es un país, o es uno de los países más pobres en América Latina y el Caribe, el cual la pobreza extrema alcanza el 24.9% de la población y el 5.7% de cada 10 personas viven en pobreza, el cual sería aproximadamente un 58.7% de la pobreza. Más de la mitad de los habitantes no pueden cubrir sus necesidades básicas como lo son la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y el transporte. ¿Cuáles son las principales causas? La crisis política y de seguridad, esto debido a la inestabilidad política en este país y la violencia de las pandillas limitan el desarrollo económico y el acceso a servicios básicos. El desastre natural. Haití es alternamente vulnerable pues a lo que son huracanes, terremotos, inundaciones y destruyen comunidades en medio de la vida. La inseguridad alimentaria. El 49% de la población enfrenta altos niveles de inseguridad
de alimentación aguda y la falta de empleo y oportunidades, que es una de las que prima en esto, que es la tasa de desempleo, estimada en un 14.8%, y el empleo informal supera el 70% de la población. Y pues los servicios públicos insuficientes. Esto es debido a una déficit de educación, saneamiento que afecta directamente la calidad de vida de las personas en esta población. ¿Cómo afecta la pobreza a la población? Pues como les indicaba anteriormente, pues debido a las causas, esto lleva a que, digamos, en esta población no haya salud, educación, agua o lo que es saneamiento y vivienda digna. En cuanto pues a la salud, podemos ver que 1 de cada 3 habitantes de la población no tiene acceso a servicios de salud adecuadas. Esto prima en un 33% de la población. En cuanto a la educación, es muy limitada en este país. Casi 1 de cada 3 niños en edad escolar no asisten a la escuela, lo cual es muy preocupante, ya que es un 47% de la población en primera infancia. El agua y el saneamiento, solo el 42% de la población tiene acceso al agua potable gestionada de forma segura, que es pues en este caso un porcentaje menos de lo que tiene la población. Y lo que es la vivienda digna, más del 60% de los hogares viven en viviendas inadecuadas y con hacinamiento. ¿Qué se está haciendo para combatir la pobreza? Se está pues haciendo ayudas humanitarias, que esto pues son organizaciones internacionales que brindan lo que son alimentación, agua potable, refugios y atención médica a las comunidades pues más vulnerables del país. Programas sociales, transferencias de efectivo y apoyo a familias que cubran en este caso las necesidades básicas de los hogares en este país y pues que se pueda reducir la pobreza. Lo otro es la educación y capacitación. Se está realizando en este caso o se incentiva para mejorar la educación de varios jóvenes con habilidades para generar pues mejores oportunidades. Desarrollo local, el cual se hacen proyectos comunitarios que fortalece la agricultura, el comercio y pues pequeñas, en este caso, empresas. Y pues se hace cooperaciones internacionales, que estos pues ya son apoyos de varias organizaciones como lo son la ONU, la ONG, y el gobierno y sociedad civil para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en este país. ¿Qué podemos hacer y qué solución pues para el futuro? Bueno, pues se busca fortalecer la seguridad y la gobernanza para crear un entorno estable de confianza. Ya pues como lo decíamos, que una de las principales causas es que hay una crisis política y de seguridad, y esto pues no permite que digamos el país pueda avanzar, sino antes retrocede a que haya pues debido a la tanta violencia que hay en este país en cuanto a pandillas, limita en este caso el desarrollo sostenible y económico del país. Invertirá en agricultura sostenible y resiliencia al clima para generar empleos y garantizar alimentos, que pues será también una de las principales causas, la falta de oportunidades en este país, donde pues se puede ver una gran tasa en este caso de desempleo y más que todo en la parte informal. Entonces se busca en este caso establecer pues un desarrollo sostenible para que pues el país o en sí pues las personas de esta comunidad puedan en este caso tener mejores oportunidades. Mejorar el acceso al agua potable, saneamiento y salud, protección social, que es algo muy importante, ya que sin esto pues no hay posibilidad de poder digamos abastecer y cumplir como las necesidades básicas de los hogares.
asegurar educación de calidad inclusiva para todos los niños, niñas y jóvenes, que se promueve pues a través de estas capacitaciones que se hacen para fortalecer, digamos, lo que es las habilidades que tienen estos niñas y jóvenes y que pueden tener un mejor desarrollo y oportunidades a futuro. Promover alianzas globales y de apoyo financiero para el desarrollo sostenible en Haití. Y pues digamos que la pobreza en Haití no es inevitable, ya que pues esto se lleva viendo ya bastante tiempo, no es que esto sea de 2-3 años, esto lleva ya bastante tiempo, con digamos buenas inversiones, solidaridad entre digamos países, organizaciones, como se ha hecho, y compromiso. Hay posibilidad de que digamos este país se pueda construir con futuro más digno, donde puedan en este caso hacer a las cosas básicas que puede tener una familia, que es la salud, la educación, el saneamiento y el agua, una vivienda digna. Entonces pues es brindar también como esperanza a esta comunidad pues para que esto se pueda brindar. En resumen, pues digamos un ciclo que digamos debería romperse en este país para que pues digamos se pueda avanzar y evitar la pobreza, es en este caso pobreza y desigualdad, lo que es la violencia y la inseguridad, menos inversiones y pues dar más oportunidades, más pobreza, más vulnerabilidad, y lo que es acción y unidad, que podemos en este caso combatir pues todas estas influencias para que pues estas personas puedan vivir dignamente. Datos claves que se pueden ver en Haití: 11,7 millones de habitantes tiene en este caso este país hasta el año pues 2023. El 1,7% de crecimiento del PIB estima para pues el año hasta el año 2024 según el Banco Mundial, el cual es demasiado bajo. El 49% de la población en inseguridad alimenticia y aguda, el cual es algo que digamos se está tratando digamos de visibilizar pues para que puedan obtener ayudas no solamente las organizaciones mundiales, sino también digamos de otras entidades o países. Y el 58% de los niños viven en pobreza, el cual pues es algo que digamos sí se ha visibilizado bastante a nivel mundial, donde pues podemos ver niños en este caso desde los meses hasta los 2, 3, 5 años, donde pues mueren por hambruna. Y es algo que digamos ha tratado de combatir no tanto el gobierno de este país, sino más que todas las organizaciones mundiales, que se han hecho pues recaudos para pues tratar de mantener a estos niños, y se han hecho tanto brigadas en este caso médicas pues para darle seguimiento y poderlos ayudar. Muchas gracias. Hola, soy Ingrid Velázquez, soy ponente de la pobreza en Yemen, una crisis humanitaria y un desafío global. Yemen enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo, en donde millones de personas viven una pobreza extrema y necesitan ayuda urgente. ¿Cuál es la situación de pobreza en Yemen? En Yemen es uno de los países más pobres del mundo. 4 de cada 5 personas viven en pobreza absoluta, el cual el 49% viven en la total pobreza. Más de 17 millones no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, agua potable y transporte. ¿Cuáles son las principales causas? El conflicto armado, que es el cual se ha prolongado por más de 9 años, en donde esta violencia y esta guerra ha destruido la infraestructura, la economía y los servicios esenciales. Yemen tiene un colapso económico en donde el precio interno bruto se ha contraído con más del 50% desde el 2015, con una inflación que alcanzó el 30% en 2025. La inseguridad alimentaria: 17 millones de personas enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria,
La crisis del agua, el saneamiento, la higiene, solamente 1 de 4 personas tienen acceso al agua potable, al agua segura. Los servicios básicos son deficientes, el sistema de salud, la educación y la protección social han estado al borde del colapso. ¿Cómo afecta la pobreza a la población? La inseguridad alimentaria en un 61%, en el cual los hogares no tienen suficientemente comida. El 2.2 millones de personas y los niños no tienen acceso a la educación, por lo cual no asisten a la escuela, ocasionando una educación interrumpida. El 50% de la salud está en riesgo, en donde las estructuras de la salud funcionan parcialmente. El 60% están en viviendas inadecuadas, más del 60% viven en condiciones de hacinamiento. La distribución de la pobreza ha ocupado el 58% en áreas rurales el 24% y en campamentos de desplazados el 18%. ¿Qué se está haciendo para combatir la pobreza? La ayuda humanitaria y las organizaciones internacionales brindan alimentos, agua, refugio, salud y protección para millones de personas. Han hecho programas de protección social con transferencias de efectivo y apoyo a familias vulnerables para cubrir las necesidades básicas. La educación de emergencia han hecho programas temporales para que los niños y los jóvenes puedan continuar aprendiendo. Aguas y saneamiento e higiene. Han hecho proyectos para mejorar el acceso al agua limpia y a servicios de saneamiento. La cooperación internacional ha sido un apoyo de la ONU y las ONGs y los países donantes y de los organismos regionales. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo en el futuro? Apoyar un proceso de paz sostenible que permita la estabilidad del país. Invertir en agricultura, empleo para reactivar la economía y reducir la pobreza. Mejorar el acceso al agua potable, el saneamiento y a los servicios de salud para toda la población. Garantizar la educación de calidad e inclusiva para romper el ciclo de la pobreza. Fortalecer la cooperación y el desplazamiento humanitario para el desarrollo del país. Con solidaridad, compromiso y acción conjunta podemos darle a Yemen un poco de esperanza y de dignidad. Debemos también romper el ciclo del conflicto y la destrucción, el colapso económico, la pobreza y el hambre, los servicios deficientes, más pobreza y menos oportunidades. Con paz, inversión y solidaridad podemos romper este ciclo. Datos claves en Yemen 2023-2024. 17.8 millones de personas en necesidad humanitaria. 4 de cada 5 personas viven en pobreza. 17 millones de personas tienen inseguridad alimentaria severa, menos el 50% de contracción del precio interno bruto desde el 2015. Una inflación estimada en un 30% en el 2023 y 1 de cada 4 personas tienen acceso al agua potable. Yemen no es solo una crisis, es un llamado a la comunidad. Con paz, justicia y solidaridad podemos construir un futuro mejor para su gente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alison Úsuga y hoy les voy a hablar sobre la pobreza en Madagascar, un país ubicado al sureste de África que enfrenta importantes desafíos económicos y sociales. Como podemos observar en la infografía, Madagascar es uno de los países más pobres del mundo. Esta situación afecta al desarrollo humano y limita las oportunidades de millones de personas. A continuación, explicaré sus principales causas, consecuencias y algunas de sus posibles soluciones. Primero, veamos la situación actual. Según los datos presentados, el 75% de la población vive en pobreza multidimensional. Esto significa que, además de tener bajos ingresos, muchas personas carecen de acceso adecuado a educación, salud, vivienda y agua potable. Además, el 55% de la población vive en pobreza extrema, lo que demuestra la gravedad de este problema.
Ahora bien, ¿cuáles son las principales causas de la pobreza en Madagascar? Una de ellas es el bajo crecimiento económico. Entre el 2010 y 2023, la economía creció promedio de solo 1,4% anual, una cifra insuficientemente baja para mejorar las condiciones de vida de la población. Otra causa importante es la dependencia de la agricultura. Más del 70% de los habitantes vive de esta actividad, que es muy vulnerable a las sequías, ciclones e inundaciones. También existe una fuerte inseguridad alimentaria. Muchas familias no tienen acceso constante a alimentos suficientes y nutritivos. A esto se suma el acceso limitado a servicios básicos, ya que solo una pequeña parte de la población cuenta con agua potable y saneamiento adecuado. Por otra parte, la educación presenta grandes dificultades. Menos de la mitad de los niños logra completar la educación primaria, lo que reduce sus oportunidades de conseguir mejores empleos en el futuro. La pobreza tiene consecuencias muy graves para la población. Tenemos que aumenta la desnutrición y los problemas de salud, especialmente en los niños. También provoca el abandono escolar, dificulta el acceso a oportunidades laborales y obliga a muchas familias a vivir en viviendas precarias con servicios insuficientes. Además, la pobreza multidimensional está relacionada con varios factores, entre ellos el acceso al agua y el saneamiento, la salud, la educación y las condiciones de vida. Esto demuestra que la pobreza no es un problema aislado, sino una realidad que afecta a múltiples aspectos de la vida de las personas. Frente a esta situación, diferentes organizaciones y el gobierno están trabajando para mejorar las condiciones del país. Entre las acciones más importantes se encuentran los programas de protección social para las familias vulnerables, el fortalecimiento de la agricultura, la ampliación del acceso a la educación, las inversiones en agua potable y saneamiento y los proyectos de adaptación al cambio climático. Sin embargo, para lograr cambios duraderos también es necesario fortalecer la transparencia, invertir en infraestructura, generar empleos dignos, mejorar la calidad educativa y promover la cooperación internacional. En conclusión, la pobreza en Madagascar funciona como un ciclo. La falta de oportunidades genera baja educación y productividad, lo que produce más pobreza y vulnerabilidad. Pero este ciclo puede romperse mediante la educación, el acceso a servicios básicos, el desarrollo económico y el apoyo de la comunidad internacional. Madagascar enfrenta grandes desafíos, pero también tiene la posibilidad de construir un mejor futuro para sus habitantes si se implementan las acciones adecuadas. Muchas gracias por su atención. Hola, les vengo a hablar sobre la solución que podemos estar implementando. Cada año se desperdician millones de toneladas de comida, mientras millones de personas pasan hambre. En 2023, 733 millones de personas en el mundo sufrían hambre, pero al mismo tiempo desperdiciamos 1.300 millones de toneladas de alimentos. Eso es un tercio de toda la comida que producimos para consumo humano. La solución existe: recuperar y redistribuir. Si rescatamos solo el 25% de ese alimento desperdiciado, podríamos alimentar a 870 millones de personas, más que las que hoy pasan hambre. ¿Cómo funciona? Recabar alimentos en buen estado de empresas y mercados, transportarlos de forma eficiente, redistribuirlos a bancos de alimentos y comedores, y alimentar a quienes más lo necesitan. Invertir en este sistema cuesta $12.000 millones al año, pero el retorno es 83-1. Cada dólar invertido genera $83 en beneficios sociales, económicos y ambientales. Además, evitaríamos 1.000 millones de toneladas de CO2. La tecnología está disponible, la inversión es posible y lo que necesitamos es decisión y compromiso global. El hambre no se soluciona produciendo más, sino desperdiciando menos y compartiendo mejor. Recuperemos hoy para alimentar el mañana. Menos hambre, más comida. Gracias. Conclusiones. Un mundo sin hambre es posible. El análisis de datos, las cifras y soluciones demuestran
que podemos erradicar el hambre si actuamos juntos y aprovechamos mejor los recursos. El hambre es un problema evitable. Aunque en el mundo se produce suficientes alimentos para todos, millones de personas siguen pasando hambre. 733 millones de personas pasaron hambre en el mundo en 2023 según la FAO. Esto lo podemos evitar juntos. 1 de cada 11 personas en el mundo pasa hambre. El hambre no se debe a la falta de alimentos, sino a la pobreza, la desigualdad y el desperdicio. Recuperar y redistribuir los alimentos es una solución real. Hacer recolección de alimentos aptos para el consumo en supermercados, restaurantes y en eventos puede ayudar. Seleccionar y controlar la calidad y garantizar que los alimentos sean seguros y nutritivos. Distribuir haciendo entregas a bancos de alimentos y organizaciones sociales para su redistribución. Alimentar y llegar a las comunidades más vulnerables y a personas que más lo necesitan. 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician al año, pero se pueden transformar en esperanza, salud y desarrollo. El impacto de aprovechar lo que ya tenemos. Si recuperamos solo el 25% del alimento desperdiciado globalmente, ayudamos a 2.000 millones de personas para que puedan ser alimentadas. $120.000 podrían ahorrarse anualmente. Se evitarían de 8 al 10% de las emisiones mundiales de GEI. Más alimentos aprovechables significa menos hambre, menos pobreza y un planeta más saludable. Se requiere acción conjunta y compromiso de todos, de los gobiernos, diseñando políticas públicas efectivas, leyes contra el desperdicio y sistemas alimentarios inclusivos. En las empresas, reduciendo pérdidas y desperdicios, donar alimentos y adoptar prácticas sostenibles. En las organizaciones, fortalecer bancos de alimentos, logística y redes de distribución solidario. En la educación, promoviendo la educación alimentaria, consumo responsable y la cultura de solidaridad. Y la cooperación internacional puede invertir y compartir conocimientos apoyando a los países más vulnerables. La inversión en alimentos genera grandes beneficios. El 1% de cada 5 personas pueden dejar de tener hambre en el mundo. Cada peso se puede invertir en agricultura sostenible, aumentando hasta un 23% de la producción de alimentos según la FAO. El 30% de los alimentos se pierden o se desperdician cada año. 148.000 millones de niños menores de 5 años tienen retrasos en crecimiento debido a la malnutrición según la FAO 2023. Mejor nutrición reduce costos en salud, aumenta la productividad y mejora la calidad de vida. Todo esto suma para que todo pueda servir para dejar el hambre del mundo. El hambre tiene un costo humano, social, ambiental que nos afecta a todos. Ayudemos a combatirlo. Cada acción cuenta con consumos sostenibles, apoyar la recuperación de los alimentos, reducir el desperdicio, ser solidarios y conscientes, exigir políticas y soluciones reales. Un mundo sin hambre no es un sueño, es una decisión colectiva. Invertir en los sistemas alimentarios sostenibles es invertir en desarrollo, salud y bienestar para toda la población. Nadie lo puede hacer solo. Juntos podemos construir un mundo sin hambre. En resumen, hay suficiente alimento para todos, pero mucho lo desperdiciamos. Recuperemos y distribuyámoslo de forma clave. Políticas de inversión y de solidaridad global. Juntos podemos
lograr un mundo sin hambre y sostenible. El futuro que queremos lo tomamos con las decisiones que tomemos hoy. Juntos podemos combatir el hambre y construir un mundo mejor para todos. Gracias.